Hola amigos, una disculpa por no haber subido videos antes. Ahorita ha sido días con muchas ocupaciones. Ahorita, bueno, vamos a hacer un video corto de un tema que creo que es muy importante y es en qué debo enfocar mis estudios. El Talmud, en el Tratado de Kiddushim, si no me equivoco, creo que es la página 36, después se los investigo bien, nos dice que una persona debe de enfocar sus estudios en tres cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas? Es Mikra, Mishnah y Talmud. Ok, vamos a explicar qué es Mikra. Mikra literalmente significa, es Tanaj, literalmente significa escritura, lo que está escrito. Entonces, ¿a qué se refiere? Al Tanaj. Ya tenemos nuestros primeros videos sobre qué es el Tanaj, qué es la Torah escrita. Y ahorita nos vamos a enfocar en qué es el, bueno, nos vamos a enfocar en un video posterior en qué es la Torah oral. Ok, entonces el Mikra, Tanaj, es una de las cosas en las que tenemos que enfocar mucho nuestro estudio, en lo que se conoce como el Antiguo Testamento. No es correcto ese término, pero bueno, vamos a utilizarlo porque es muy común. Ahora, hay que poner especial énfasis en lo que es el Humash. El Humash, la Torah, como ya explicamos en el video anterior, es la base del pueblo de Israel. Todos los mandamientos vienen de ahí. Los profetas posteriores vinieron únicamente a ratificar o a establecer lo que Moshe Rabbeinu ya nos había dicho en ese momento. Todo lo que había descendido de Ar Sinai, todo lo que había escrito Moshe en la Torah, eso es lo primordial. Entonces tenemos que enfocar dentro de ese tercio que le vamos a enfocar a Mikra, gran parte del estudio lo tenemos que enfocar al Humash. Tratar de conocer lo que dice el texto simple. Un problema común es que las personas se enfocan en comentarios, en Midrashim. Los Midrashim son muy interesantes, obviamente es un estudio importante, después vamos a ver qué es el Midrash y de qué nos sirve su estudio, qué es lo que podemos sacar de ese estudio. Ahorita lo que me quiero enfocar es en una persona tiene que tratar de entrar en la Torah, o sea, realmente entender lo que los pesukim los pesukim dicen. Muchas veces llegamos a confundir las historias del Midrash, del Talmud, que no están escritos en la Torah, con el texto de la Torah. Ahora, no son comparables. Todos los Midrashim no están al mismo nivel que la misma Torah. Entonces tenemos que entender que la Torah es el nivel más alto. Todo lo que está escrito en la Torah está obligado entre todo el pueblo de Israel. Los Midrashim no necesariamente. Los Midrashim, después vamos a explicar ahorita en corto, son historias que tienen una enseñanza. Algunas ocurrieron, algunas no. Algunas simplemente nos vienen a dar una enseñanza moral o alguna enseñanza de ley, de halajá. Entonces, no es tan importante la historia per se del Midrash, sino es más importante lo que es la interpretación, el mensaje que nos viene a enseñar. Eso es lo importante de los Midrashim. Mientras que en el texto de la Torah todo es importante lo que dice el texto mismo, es importante todo lo que lo rodea. Entonces es muy importante que tengamos eso en mente. Ok, lo siguiente es que nos enfoquemos también en el estudio de las otras partes del Tanaj, que hoy en día en el mundo judío lamentablemente están muy olvidadas, pero son igual de importantes que cualquier otra parte de nuestro estudio. A final de cuentas, el Tanaj es la historia del pueblo judío. El Tanaj también nos viene a enseñar una ashgaha, un pensamiento, un modo de ver el mundo correcto, que nos va a transmitir valores judíos, que nos va a transmitir valores que tenemos que tener en mente siempre en nuestra vida judía. Entonces, el Tanaj, tanto los profetas como los escritos, son muy importantes estudiarlos. Entonces, esa es la primera parte, Mikra, que es Tanaj, con sus comentaristas. La segunda parte, Mishnah. ¿Qué significa Mishnah? Mishnah literalmente, hoy en día lo conocemos como un compendio de la Torah oral. La esencia de la Torah oral está en la Mishnah, que es principalmente halajá. ¿Qué es halajá? Leyes judías. La Mishnah no tiene mucho rodeo. La Mishnah dice esto es así y esto es así, y tiene muy poca discusión. En el Talmud, que ahorita vamos a explicar qué es, vamos a ver que tenemos muchas diferencias de opiniones. Este rabino dice esto, este rabino dice esto, pero traen a otra fuente, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Mishnah no. La Mishnah, compuesta por Rabbi Yehuda Nasi aproximadamente en el año 200 de la era común,
son alajot simples. Dice, esto está permitido, esto no está permitido. ¿Qué está permitido en estas situaciones? Esto. ¿Qué no está permitido? Esto. Información simple y al grano. Ahora, el estudio de Mishnah es una de las primeras cosas que le enseñan a los niños cuando están, primero Humash, les enseñan Tanakh, y después sería lo que es el texto de la Mishnah. Que la Mishnah viene de la palabra leshané, que significa repetir. La Mishnah fue hecha para ser memorizada y recitada de memoria. Entonces después viene lo que es el Talmud, que el Talmud, también conocido como Gemara, es la profundización en las enseñanzas de la Mishnah. Entonces, Mishnah también no significa que tengamos que únicamente estudiar el texto de la Mishnah como la tenemos hoy en día, las seis órdenes, después vamos a explicar más en detalle. Entonces, no significa que tengamos que estudiar el texto de la Mishnah, sino se refiere a que tenemos que enfocarnos a a todo lo que tenga que ver con Alajá Pesuká. Alajá Pesuká es leyes simples, no sé, por ejemplo, Shulchan Aruch, el libro de Shulchan Aruch o el libro de Mishneh Torah, del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. Estos libros son alajá muy simple, al grano, no tienen rodeos, no tienen discusiones. Entonces, al estudiar eso también podríamos cumplir con lo que es el estudio, la segunda parte, que es Mishnah. Y es muy importante el estudiar alajá Pesuká. ¿Para qué? Para saber de manera simple qué es lo que tengo que hacer. Sin mucho rodeo, sin mucho pensar, simplemente, ok, esta es la ley. Segundo estudio, ese es Mishnah. Tercer estudio, tenemos lo que es el estudio del Talmud. Ahora, ¿qué significa el estudio del Talmud? Talmud literalmente significa estudio. Maimónides, en su Mishneh Torah, cuando trae esta ley, en el Hot Talmud Torah, él no trae el lenguaje, tenemos que estudiar Mikra, Mishnah y Talmud. Él dice, tenemos que estudiar, tratar de desprender, tratar de sacar una cosa de otra cosa. En otras palabras, razonamiento, tratar de razonar. Ok, entonces entiendo la Mishnah, la alajá Pesuká, la alajá simple me dice esto. Ok, entonces, ¿qué puedo yo deducir de A? ¿Por qué es A y por qué no es B? Entonces, ahí ya es una profundización en mi estudio. Entonces, la tercera parte que tenemos que dedicarle a nuestro estudio es a profundizar. Ahora, este campo es muy abierto. Uno es alajá. La alajá, la ley judía, es uno de los principales temas de estudio en el judaísmo. Como el Hasonish lo explica mucho y dedica todo un capítulo a la importancia de la alajá. La alajá es la ley judía. Entonces, es muy importante que todos los judíos conozcan la alajá y que se penetren en este estudio, que realmente estén involucrados emocionalmente, incluso, dice el Hasonish, en el estudio de la alajá. Porque quien no estudia alajá, dice Hasonish, le falta todo en la Torah. A final de cuentas, la alajá es la que nos va a decir cómo comportarnos y cómo no comportarnos. Entonces, vamos a agarrar esa alajá que ya hemos estudiado en el segundo tema y vamos a tratar de profundizar en ello. Hoy en día tenemos lo que es la Gemara. La Gemara nos ayuda a hacer eso. La Gemara nos ayuda a poder profundizar en un tema sin necesidad de que nosotros estemos pensando y que nuestra mente... Eso es lo que los rabinos ya hicieron. Los rabinos, en el tiempo de la Gemara, del Talmud, ellos redactaron todas las discusiones alágicas, dijeron, bueno, ¿por qué esto es así? ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué no es así? Ahora, pero no solamente incluye alajá, también incluye muchos otros temas. También incluye temas como filosofía. Es muy importante también que sepamos estudiar filosofía, por ejemplo, la guía de los perplejos, por ejemplo, las doctrinas y creencias de Rab Saadia Gaon, Emunat Vedeot, también todos los temas que tengan que ver con filosofía, con pensamiento judío. Ahora, de esto es muy importante que cuando empecemos a estudiar libros como Derech Hashem, de Rab Haim Luzzatto, El Camino de Dios, de Rabbi Haim Luzzatto, entendamos que no hay una sola posición en esto en el judaísmo. Cuando empiecen a estudiar esto y si estudian cantidad de rabinos, estudian al Rambam, Maimónides, al Rambam, Nachmanides, a Rabbi Moshe Haim Luzzatto, a Rab Saadia Gaon, a todas estas personalidades sobre la filosofía judía, entonces van a entender que existe una cantidad infinita de opiniones
sobre todos los temas. Realmente, por ejemplo, el tema de la vida después de la muerte, el tema de Mashiach, casi no hay ni un solo rabino de la época de Maimónides, por ejemplo, que tenga el mismo pensamiento que su compañero. Casi todos los grandes rabinos que expusieron su opinión al respecto difieren de una manera pequeña o grande con algún otro. Por ejemplo, Maimónides y Nachmanides. No vamos a entrar en detalles, pero hay que entender que no es como que yo leí el Derech Hashem, el camino de Dios, y ahí dice que tenemos que creer en esto y que la reencarnación y que las almas y que existen las tres partes del alma. No todos están de acuerdo con todas las ideas que leemos en una parte. Entonces hay que entender, cuando estudiamos filosofía y profundizar, ver varias opiniones y a final de cuentas formar nuestra propia opinión. No hay alguien que nos force a hacer ninguna opinión. Esa es la belleza del judaísmo, que tiene esa apertura en que cada uno podemos, en nosotros, llegar a tener nuestra propia opinión. Ok, filosofía, musar. Otro aspecto muy importante del estudio que entraría en esta tercera categoría sería el musar. ¿Qué es musar? Musar es ética. Aquellas cosas cómo nos tenemos que comportar en el ámbito de la ética. Ahora, como lo dice el Hasonish en su libro Emuná o Bitajón, que ya citamos, el musar y la halajá van de la mano. No podemos tener uno sin el otro. El musar nos va a ayudar a refinar nuestras características personales, lo que se conoce en hebreo como midot. Entonces, es muy importante el estudio del musar, es muy importante el estudio de estos temas que nos van a ayudar a ser mejores personas, mejores seres humanos y mejores judíos. Realmente es otro estudio muy esencial. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que enfocar en nuestro estudio? Uno, Tanaj. Conocer bien las escrituras, conocer bien lo que dice el texto simple de la Torah, sin comentarios, nada más el texto simple y también con comentarios. Tratar de entender qué es lo que dicen. Dos, pero más bien dentro de este tema de Tanaj también, los profetas, conocerlos bien, también conocer bien los profetas y también conocer bien lo que es los escritos, que es como proverbios, salmos, etcétera, como ya vimos en el video de introducción al judaísmo. Ahora, de hecho, por ejemplo, yo creo hoy en día, por ejemplo, el movimiento mesiánico, creo que una de las razones por las cuales Hashem permitió que este movimiento nazca, una de ellas es para hacer que el pueblo judío se ponga más las pilas en el estudio del Tanaj. ¿Por qué? Porque si entras en una discusión con una persona cuyas creencias son del tipo de que creen en Jesús, en Yeshua, como quieran llamarle, Yemach Shmo, entonces van a entender y ver que van a citar mucho al Tanaj. Y la mayoría de estos son citas que de hecho ya venía trayendo la Iglesia Católica y que vemos, por ejemplo, en la disputa de Barcelona del Ramban. Sin embargo, no había habido un movimiento tan grande de querer convertir al pueblo judío a través de conocimientos como lo hay hoy en día y a través del Tanaj. Entonces, hoy en día hay rabinos como Rab Tobiah Singer que escuchas que parece que se saben el Tanaj de memoria, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por respuesta a este movimiento misionero, a este movimiento mesiánico. Entonces, y cuando un judío es ignorante sobre Tanaj, es muy sencillo que se deje llevar por lo que dicen. O sea, a lo mejor no se va a convertir al cristianismo, al mesianismo, pero sí se va a sacar de onda, va a decir, bueno, pues no entiendo el texto y lo dejo así, ¿no? Y eso no es lo correcto es investigar e indagar. Ok, eso es Tanaj, conocer bien el Tanaj. Dos, Mishnah, que ya quedamos que Mishnah era todo aquello, conocer las leyes, conocer Alajá de manera simple, textos que no requieran mucha profundización, especialmente Alajá, conocer leyes simples como Shulchan Aruch, de preferencia, claro, el estudio del texto de la Mishnah compuesto por Rabbi Yehuda Nasi, después vamos a explicar más sobre eso, es también muy importante porque de ahí viene todo. La importancia que tiene la Torah, el Humash, en la Torah escrita, lo tiene la Mishnah en la Torah oral. De la Mishnah empieza todo. De la Mishnah empieza todas las leyes que tenemos hoy en día pueden ser rastreadas nuevamente a la Mishnah. Entonces, cuando estudiamos Mishnah, el texto escrito por Rabbi Yehuda Nasi, entendemos lo general de las cosas. En el libro de Derech Hashem, de Rab Haim Lusato, El Camino de Dios,
él escribe que primero tenemos que entender las cosas de manera general para después entenderlas mejor de manera particular. En otras palabras, si tú estás aprendiendo nada más, por ejemplo, Shulchan Aruch, y estás aprendiendo leyes simples, ok, no puedes, no sé, cortar papel en Shabbat. Ok, el papel no puedes cortar nada, ¿no? Ok, bueno, entonces yo sé que no puedo cortar papel en Shabbat. Ok, bueno, pero ¿qué pasa si me quedo, si se me olvidó cortarlo antes de Shabbat y ahorita estoy en Shabbat ya? Ok, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Ok, bueno, entonces si yo conozco la Mishnah, conozco en qué situaciones se puede, en qué situaciones son de Rabanán, qué situaciones son de los rabinos, qué situaciones son de la Torá, entonces va a ser mucho más sencillo que yo pueda decir, ah, bueno, puedo cortarlo de una manera más, de una manera diferente, ¿no? A como lo hago normalmente, ¿no? Ok, porque conozco yo los temas generales. Entonces, al conocer yo los temas generales, puedo entender más sencillo los particulares. Y al entender las cosas en particular, puedo moverme de una situación a otra. Ok, en esta situación está permitido, pero ¿qué pasa en esta otra situación? Si yo no conozco los temas generales, si me cambian un poquito la situación, ya no sé qué hacer. Es por eso que es muy importante el estudio del texto de la Mishnah. Nos va a dar ese contexto general de por qué la ley es como es. Y después seguimos al tercer tema, que es el estudio de Talmud, o lo que Maimónides dice como investigar una cosa de otra, ¿no? Que para hacer esto, lo que tenemos que hacer es principalmente, uno puede ser el estudio del texto como tal de la Gemara, Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, o también puede ser estudiar temas de Alajá que son más ya a lo mejor involucrados, donde nos dicen, bueno, nos dan unas, como los Rishonim, por ejemplo, los sabios como Maimónides, Nachmanides, cuando escriben en sus responsas, alágicas, respuestas a preguntas de alajá, de ley. Ok, puedo hacer esto y empiezan los rabinos a hacer una disertación sobre las fuentes de por qué sí puedes, por qué no puedes. Eso es estudio de Talmud, estudiar filosofía de manera involucrada, de manera general, de ver las diferentes opiniones, las diferentes posturas, estudiar Musar para poder perfeccionarlos. Entonces, esas son las principales áreas en las que tenemos que enfocar nuestros estudios. Y de esa manera, dicen los sabios del Talmud, vamos a poder llegar a tener una vida judía realmente buena. Cada uno va a ser de acuerdo a tu nivel. O sea, si tú acabas de empezar, enfócate en lo más básico. Simplemente estudiar, por ejemplo, Humash. A lo mejor empezar a aprender hebreo. Empezar a aprender cómo leer el texto y entender el texto en hebreo. Y empezar a estudiar la Torah, mucha Torah. Después empezar a estudiar alajá simple, los libros, los compendios que tenemos hoy en día de alajá, donde podamos tener una idea general de qué es el judaísmo. Entonces empezar a estudiar a lo mejor un poquito más profundo en temas de filosofía. ¿Qué es lo que cree el judío? Okay, esta es opinión, esta es una opinión, esta es otra opinión. O sea, tratar de entender las cosas un poco más profundas, estudiar mucho Musar también cuando apenas empezamos es muy importante. Cuando vamos un poco más avanzados, a lo mejor ya empezar a estudiar el texto de la Mishnah como tal. Después, Bezrat Hashem, Bli Neder, enviaré un video a lo mejor con ya más recursos prácticos. Mira, esta página tiene la Mishnah, en esta página puedes encontrar esto, Bezrat Hashem más adelante. Entonces, conforme vas avanzando a estudiar Mishnah, estudiar Talmud, ya el texto de la Gemara como tal, ir avanzando poco a poco, pero siempre tener este modelo que los sabios nos han puesto en el Talmud. Y a final de cuentas, esto va a hacer que nuestros estudios tengan mucho más fruto y puedan ser más agradables y que no nos frustremos tanto y que tengamos una dirección, que eso es muy importante. Y con esto concluyo, tenemos que tener una dirección en nuestro estudio. Ok, a lo mejor no quiero ser un Talmid Jajam, pero a lo mejor quiero realmente conocer el judaísmo más a profundidad, a lo mejor quiero ser un rabino, etcétera, que tengamos siempre un propósito en nuestro estudio. Y Bezrat Hashem, que podamos estudiar con la ayuda de Dios, que podamos estudiar con intenciones puras y que podamos llegar a ser buenos judíos, buenos seres humanos y que podamos llegar a realmente profundizar en ese estudio de la Torah. Muy bien, entonces nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente Shabbat. Ya va a empezar el Shabbat, o como decimos por acá, Good Shabbos.